Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar con la clase de Mateo. Hoy entramos al capítulo 11. Vamos a leer del capítulo 11 del 1 al 6. Mateo 11 del 1 al 6. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Gloria a Jesús. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 11. Vamos a hablar del antagonismo en contra de Jesús el Mesías. En el libro de Mateo, fíjese, hemos venido estudiando, Mateo ha venido desarrollando su plan con mira de demostrar que Jesús es el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Tanto Juan el Bautista como Jesús y sus discípulos han proclamado un llamado a la nación de Israel. Dicha proclamación, hermano, es clara y es terminante. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. También lo encontramos en Mateo 4:17 y Mateo 10, verso 7. Esa era la proclamación del mensaje del Mesías. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la nación de Israel, representada por sus dirigentes, rechazaron este mensaje. La prueba de este rechazo se pone de manifiesto en los capítulos del 11 al 13. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 11, 12 y 13. Gloria al Señor, de este evangelio, y vamos a hablar de ese antagonismo, de esa enemistad, de ese rechazo que la gente sentía por Jesús el Mesías. Los dirigentes de la nación entonces rechazaron a Juan el Bautista. Tanto el pueblo como sus autoridades manifestaron lo que era una indiferencia, hermano, hacia la persona del Mesías. Gloria al Señor. Finalmente, debido a este rechazo oficial que hicieron los dirigentes y las autoridades, ¿verdad?, de la nación, el Señor hace una invitación muy abierta, ¿verdad?, a todo aquel que quiera acercarse a Él y recibirlo como persona, recibir su persona como el Mesías prometido. Entonces el rechazo al Mesías había comenzado desde que los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios con la alianza de Beelzebú, ¿verdad? En Mateo 9:34, Mateo 10:25 y Mateo 12:24 se encuentra ese pasaje. Cada vez que ellos se enfrentaban los fariseos a Jesús, decían que Jesús tenía una alianza con Satanás para hacer todas las obras que él hacía. Gloria al Señor. Entonces este rechazo comienza, ¿verdad?, con ese rechazo, con esa acusación de los fariseos, y culmina cuando lo entregaron a Poncio Pilato para ser crucificado. Gloria al Señor. Entonces, de eso es que vamos a hablar, de ese antagonismo. En el capítulo 11, si nosotros leemos el versículo 1, vamos a hablar de los mensajeros de Juan el Bautista. Capítulo 11, verso 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, el contexto, ¿verdad?, se encuentra en el capítulo 10 que nosotros hablamos, ¿verdad?, de todas las instrucciones que el Señor le había dado a los discípulos acerca de los rechazos que iban a tener, gloria a Jesús, de
de la recompensa que va a tener el que lo declare como el Mesías en la tierra y el que lo niegue, gloria a Jesús y todas esas cosas. Amén. Entonces ese es el contexto. Entonces cuando Jesús termina de darle todas esas instrucciones que se encuentran en el capítulo 10, entonces dice que se fue de allí. Oiga esto, hermano. Se fue de allí a hacer dos cosas. Mire, el foco del ministerio está en estas dos actividades. El ministerio de Jesús, que está en enseñar y predicar. En eso Jesús enfocó todo su ministerio en ese tiempo que estuvo predicando. Gloria al Señor. Enseñanza y predicación. Entonces dice que se va de ahí a las ciudades de ellos. Acuérdese que está hablando de las ciudades de los judíos. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Entonces Juan, hermano, está en la cárcel y le envía dos de sus discípulos. Ya habían entrado a Juan a la cárcel, ya Juan tenía un tiempecito, ¿verdad?, en la cárcel. Entonces cuando Jesús va a la ciudad de ellos, ¿verdad?, entonces se encuentra que Juan está encarcelado. Entonces Juan el Bautista, acuérdense que Juan era el precursor del Mesías, ¿verdad?, aquel que va delante del Mesías preparándole el camino para que el Mesías entrara. Fue enviado por Dios para dar testimonio a la nación tocante a la cercanía del reino. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, hermano, gloria a Dios. Como precursor, él comenzó como profeta a proclamar la venida del reino. El mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. Ese fue su mensaje. Entonces, Juan apareció en semejanza al profeta Elías en el desierto de Judea junto al río Jordán. Entonces él predicaba en el río Jordán, o sea, predicaba y también bautizaba en el río Jordán. Pero él estuvo todo ese largo tiempo de su vida, lo pasó en el desierto de Judea, como un profeta de Dios, hermano, retirado de lo que es la multitud, la muchedumbre. Entonces, cuando Juan sale, causa gran impacto a la nación, ¿verdad?, por la manera y la forma de cómo él vestía y todo lo que comía, que era 100% igualito, vamos a decirlo así, semejante al profeta Elías. Gloria a Dios. Mucho pueblo acudían a él a oírlo y a ser bautizados por él. Mucho de la gente venían. Amén. Entonces, gloria al Señor, también acudieron los dirigentes religiosos de la nación. Venían también entre la multitud, porque hubieron muchos dirigentes que creían en el ministerio de Juan el Bautista. Entonces ellos también acudían, gloria al Señor. Entonces fíjense una cosa, hermano, Juan como profeta conocía los pensamientos y los corazones de aquellos religiosos. Ellos iban a ser bautizados, pero como profeta, como hombre de Dios, discernía qué había en el corazón de ellos. Entonces mire que en el mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3:5, le decía: al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía, oiga el mensaje: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién os enseñó? ¿Usted escuchó eso? Gloria al Señor. ¿Quién le había a ellos dado esa enseñanza de cómo huir de la ira? Bendito sea el nombre del Señor. Porque el llamado de Juan era al arrepentimiento. Entonces muchos, al parecer, se arrepentían genuinamente, pero otros, hermanos, lo hacían no de corazón sincero. Bendito sea el nombre del Señor. Aparentemente un poquito como hipócritamente venían a su bautismo. Por eso le decía generación de víboras. Gloria al Señor. Ahora bien, Juan dio testimonio de Jesús, ¿verdad? Lo reconoció como el Mesías que el pueblo estaba esperando y lo presentó como tal a la nación de Israel. Él se lo presentó en Juan capítulo 1, del verso 6 al 28. Usted lea
el testimonio de Juan el Bautista, que él entendió su ministerio. Él entendió que su ministerio era preparar camino, abrir camino, allanar los corazones. Amén. Volver a la nación, el corazón de la nación, a lo que era la obediencia a la palabra de Dios. Ese era el mensaje. Entonces, Juan presentó a sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Entonces a sus discípulos se lo presenta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche esto, no solamente de la nación, sino del mundo entero. Esa fue la presentación que Juan hizo de Jesús como el Cordero de Dios. Amén. Ahora bien, él no necesitaba dar tantas explicaciones de lo que era el cordero, de lo que hacía el cordero en la nación, porque ellos sabían bien explícitamente por la ley de Moisés lo que era escoger el cordero, amén, para ser sacrificado, para hacer la expiación de los pecados anualmente. Pero solamente escuche de la nación de Israel. No era por los gentiles. Entonces cuando Juan presenta a Jesús, lo está presentando como el Cordero de Dios que fue escogido por Dios Padre para expiar, quitar los pecados del mundo. Y esa es la diferencia, hermano. Juan lo hizo así, dio esa presentación. Lo que no supimos es si ellos entendieron esa parte del mensaje de Juan el Bautista. Aleluya. Entonces, después de dar testimonio de Cristo como el Mesías, aleluya, Juan denunció el pecado de Herodes el tetrarca y Herodes encerró a Juan en la cárcel. Gloria al Señor. Que ya ustedes lean eso en Lucas capítulo 3, versos 19 y 20. Entonces, cuando la muchacha baila, se pide, ¿verdad? Entonces, la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan había declarado el pecado, ¿verdad? Como profeta de Dios, como hombre que tenía una responsabilidad ministerial ante Dios y ante el pueblo. Entonces él le declaró a Herodes su pecado, ¿verdad? Y entonces de ahí fue que vino entonces el desenlace final, que él lo entra en la cárcel. Entonces, mire, el versículo 2, ahí es que viene el versículo, escuche, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Entonces, durante este año de inactividad, de aislamiento que Juan tuvo, porque se cree, hermano, que Juan duró 2 meses aproximadamente, ¿verdad?, en la cárcel, gloria a Dios. Entonces dura un tiempo de inactivo, aislado. Se entera que Jesús seguía con un ministerio activo de enseñanza, predicación, sanidad, echar fuera demonios. Ustedes saben que esas eran las actividades del ministerio de Jesús. Entonces cuando él escucha que Jesús está, amén, los hechos de Jesús, predicando, enseñando, obrando favor al pueblo. Entonces versículo 3, le envía 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ese es el versículo 3. Entonces, él envía 2 de sus discípulos. ¿Eres tú? A preguntarle esa pregunta, esa incógnita. ¿Eres tú aquel que había de venir? Aleluya. Entonces, habrá pensado varias veces, que si Jesús, hermano, tenía el poder para sanar enfermedades, echar fuera demonios, calmar tempestades y aún para resucitar muertos, porque dejaba a su precursor, ¿verdad?, en la cárcel. El hombre fiel que comenzó con tanta fidelidad con Jesús, ¿por qué lo dejó en la cárcel? Gloria a Dios. Si él es el Mesías, diría Juan, ¿verdad? Yo interpretando. Si él es el Mesías, ¿por qué estoy yo en la cárcel? Gloria al Señor, aleluya. Entonces Jesús, hermano, mire, no le dice ni sí ni no. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús no le dice ni sí ni no. Simplemente, mire lo que hace Jesús.
La respuesta que Jesús da a los discípulos de Juan el Bautista va dirigida es a Juan. Escuche esto, gloria al Señor, versos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, y usted ve que va dirigido a Juan, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, las obras de Jesús demostraban que Él era el Mesías. Los discípulos de Juan entonces debían relatar a su maestro las cosas que estaban escuchando y las cosas que ellos mismos estaban viendo. Los discípulos de Juan eran testigos oculares de todas las cosas que estaban sucediendo en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Isaías 29, versículo 28. Vamos a leer a Isaías 29. Mire, gloria a Dios. Isaías 29, verso 18. Dice, gloria a Dios. Verso 18. Aleluya. Veintinueve, 18. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que en Él confían. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ok. Isaías 29, 18. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Fue que leí el 30, perdón. Gloria a Dios. Isaías 29, 18. Ya me parecía algo raro. Miren. Gloria a Jesús. Amén. En aquel tiempo, ahora sí, los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Amén. Ese era el texto, hermano. Isaías 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, dentro de lo que eran las señales del Mesías, esas eran una de las señales, gloria al nombre del Señor, que todos esos milagros extraordinarios se iban a efectuar en la vida del Mesías. O sea, se iban a efectuar no en la vida de él, sino en el ministerio del Mesías, gloria al Señor. Y en Isaías 35, si leemos ahí mismo, en el capítulo 35, gloria a Dios, versículos 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Gloria al Señor, amén. Entonces eso dice Isaías 35, 5 y 6. Y a los pobres, oiga esto, hermanos, ese era el mensaje, dígale a Juan las cosas que ven y las cosas que están oyendo. Vuelvo otra vez al versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y, oiga esto, los muertos son resucitados, y a los pobres, ahí está la palabra, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. A los pobres es anunciado el Evangelio. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, hermano. A los pobres es anunciado el Evangelio. Mire
Mire lo que dice ahí, gloria al nombre del Señor. Dice que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces están los quebrantados de corazón, los que están en la cárcel. El ministerio de Jesús, el Mesías, revela un interés especial, muy especial, hacia los humildes, hermanos, hacia los que están despreciados, hacia las personas que están siendo oprimidas. El Antiguo Testamento habían 4 grupos que recibieron atención especial. Recibieron, mire, esa atención especial de parte de Jehová. Si lo leemos, mire, en Zacarías capítulo 7, versículo 10, oiga, el enfoque especial que Dios hace hacia este grupo de personas, gloria a Dios, que recibieron especial atención de parte de Dios. Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Usted ve? Los 4 grupos de gente que recibieron ese trato especial de parte de Jehová. Está el huérfano, las viudas, el extranjero y los pobres. Eso dice Zacarías 7:10. Gloria a Jesús. Entonces, el mensaje del Evangelio, ¿cuál es, hermano? Gloria al nombre del Señor. El mensaje del Evangelio es las buenas nuevas de que Dios ama a todos. Aleluya. Ese es el mensaje del Evangelio. Ir a predicar el Evangelio, dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ok, si nosotros leímos, fíjese, gloria al nombre del Señor, el versículo 6, gloria a Jesús, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Oiga esto, hermano, gloria al nombre del Señor, mire. Y bienaventurado, acuérdese que Juan, ¿verdad? Para conectar la idea, le había mandado a decir a Jesús que si él era o esperamos a otro. La respuesta de Jesús, ve y dile lo que se está haciendo en pro de los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, haciéndole buenas obras, los ciegos ven, los cojos andan, leprosos limpiados, muertos resucitados, se le anuncia el Evangelio al pobre. Y verso 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Gloria a Dios, el que no encuentra obstáculo para creer en mí, diría Jesús, ¿verdad? Entonces el verso parece estar dirigido personalmente a quién, hermano, a Juan el Bautista. Va dirigido a animar a Juan. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Va a levantarle los ánimos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Entonces va dirigido a Juan a continuar en la fe, aún cuando él no comprenda lo que está sucediendo con su vida, mis hermanos. Gloria al Señor. Entonces Juan aún no había aprendido a diferenciar los dos aspectos de la obra de Cristo, ¿verdad? Representado por sus dos venidas. Gloria al Señor. Entonces el rey solo puede llegar a ser rey mesiánico en las escrituras proféticas a través del sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la expiación es un requisito previo para la ocupación del trono. Entonces Juan como que no entendía ese aspecto, amén, del ministerio de Cristo, gloria a Jesús. Entonces en la primera venida y la segunda venida de Jesús, gloria al Señor, amén. Ok, entonces el rey accede al trono a través de la cruz, es que accede al trono. Es importante entonces recordar que Cristo no ofreció el reino sin la cruz. Su muerte era inevitable, no podía, amén, pasar, amén, a tomar el trono sin pasar por la muerte en la cruz del Calvario. Entonces era imposible que reinase aparte de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces todo eso estaba profetizado, todo eso estaba, amados hermanos, gloria al nombre del Señor,
en las escrituras del Antiguo Testamento, si nosotros leemos Lucas 24, versículo 25, Lucas 24, verso 25 al 27, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían: alabado sea el nombre del Señor. Y si leemos el testimonio del apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A este se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraran las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces era imposible, hermano, que subiera al trono sin antes pasar por la cruz del Calvario. Amén, gloria a Jesús. Ese fue el testimonio que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista en la cárcel. Gloria al Señor. Te vuelva y repásese todos estos versículos y nos vemos en la próxima clase, si así el Señor los permite. Dios te bendiga. Este fue tu programa, A la Clase con Clase. Dios te bendiga.